Solo en 2016 los turistas comenzaron a conocerla y desde entonces el flujo de personas que desean ver este milagro de la naturaleza no cesa. Y lo que aún es más sorprendente, el número de turistas que visitan la montaña Arco Iris alcanza más de 30.000 al mes, creando una atmósfera única donde cada paso se convierte en parte de algo más grande. ¿Sabes qué es el lago Geyser? No es solo un cuerpo de agua, sino una verdadera anomalía natural donde la temperatura del agua alcanza los 60 grados Celsius. Imagina, a tu alrededor, la naturaleza en su máximo esplendor y en el centro de ese caos, un oasis cálido que burbujea y hierve. Pero eso no es lo más asombroso. El lago Geyser se encuentra a una altura de casi 2.000 metros sobre el nivel del mar y su profundidad alcanza los 31 metros. El agua en el lago es tan transparente que puedes ver el fondo incluso desde varios metros de distancia. Ahora imagina cómo se ve este lugar en un día soleado. Los tonos azul claro del agua contrastan con el verde vibrante de la vegetación y los picos blancos de los volcanes en el horizonte. ¿Y sabes cómo se formó este lago? Todo gracias a la actividad geotérmica de la región. Los gases volcánicos suben desde las entrañas de la Tierra, calentando el agua y creando géiseres que a veces lanzan chorros de agua hasta una altura de 10 metros. No es solo un espectáculo, es un verdadero show de la naturaleza que atrae a miles de turistas cada año. Lo que realmente deja sin aliento es que en las aguas del lago habitan especies únicas de peces. Por ejemplo, allí puedes encontrar a la gorbuncha, que puede llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud. Estas peces se han adaptado al agua caliente y su comportamiento sigue siendo un misterio para los científicos. Estos lugares guardan millones de años de historia, y cada piedra aquí cuenta su propia historia. ¿Sabes qué resulta aún más sorprendente? Los científicos aún no pueden explicar exactamente cómo se formó la forma de la ola, ya que requiere complejas teorías geológicas y profundas investigaciones. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos pueden ocultar tales formaciones naturales? En la cueva de Fingal, ubicada en la isla de Staffa, puedes escuchar un sonido que recuerda el burbujeo profundo del agua. Imagina cómo las olas del océano golpean las columnas de basalto, creando ondas sonoras que recuerdan la música. Estas columnas, formadas por la erupción de un volcán, alcanzan una altura de hasta 12 metros y representan una impresionante estructura natural. ¿Sabías que esta cueva inspiró a compositores tan famosos como Félix Mendelssohn? Él escribió su famosa Obertura para la isla de Staffa cuando visitó este lugar en 1830. La música creada bajo la influencia de este paisaje único transmite una atmósfera de grandeza y misterio. Pero esto no es todo. Dentro de la cueva puedes ver formas geológicas inusuales que parecen estructuras orgánicas. Algunos investigadores afirman que estas formas recuerdan árboles petrificados o incluso células orgánicas. Ahora imagina cómo en este lugar misterioso, rodeado de rocas escarpadas y olas embravecidas, habitaban antiguas leyendas sobre criaturas míticas. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente fascinante.
Es una tierra donde la naturaleza permanece casi intacta y cada año más de 5 millones de turistas vienen a ver este prodigio natural con sus propios ojos. ¿Y saben qué más asombra? En algunos lugares la profundidad del cañón es tal que si estuvieran en su borde no podrían ver el fondo ni siquiera desde una altura comparable a un edificio de 20 pisos. Imagina un lugar donde las formas naturales parecen haber sido pintadas por un artista con una brocha sobre dunas de arena. Es La Ola en Arizona, un fenómeno geológico único que impresiona por su belleza y complejidad. La anchura de esta ola supera los 40 metros y su altura alcanza los 5 metros, creando la sensación de estar dentro de una gigante, inmóvil, ola. ¿Sabes qué hace que la ola sea aún más fascinante? Su paleta de colores. La combinación de tonos rojos, naranjas y amarillos crea dibujos hipnóticos en la arena, recordando un atardecer en el desierto. Estas capas se formaron hace millones de años bajo la influencia del viento y el agua, otorgando a este lugar una atmósfera de misterio. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. Para ver la ola en persona, es necesario obtener un permiso especial, ya que el acceso está limitado a solo 20 permisos por día. Estos permisos se agotan rápidamente y conseguirlos no es fácil. Y lo más asombroso es que la ola es solo una parte de un sistema mucho más grande que incluye otras impresionantes formaciones, como las dunas de arena y las rocas rojas. Y lo más increíble es que Lofoten es el hogar de algunas de las mayores formaciones rocosas del mundo, que se elevan hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Estas rocas atraen a escaladores de todo el mundo que desean probar sus fuerzas en sus paredes verticales. Imaginen un gigantesco círculo con un diámetro superior a los 50 kilómetros, visible incluso desde el espacio. Se trata de la estructura de Richat, ubicada en el corazón del desierto del Sahara, un lugar que aún hoy en día suscita disputas entre científicos y viajeros. Algunos la consideran resultado de la actividad volcánica, mientras que otros la atribuyen a los efectos de la erosión y los procesos tectónicos. ¿Y saben lo más fascinante? Esta estructura, también conocida como el Ojo del Sahara, tiene la forma de un enorme ojo rodeado de anillos de rocas. Los anillos internos están compuestos por una variedad de minerales que se formaron hace millones de años, cuando esta región estaba sumergida bajo el agua. La capa externa está formada por una corteza dura que ha resistido el paso del tiempo. ¿Quién podría haber imaginado que en un lugar tan estéril y desértico se ocultaban tales tesoros geológicos? Las investigaciones científicas muestran que en esta región alguna vez existieron grandes cuerpos de agua y ahora solo quedan restos de su existencia. Pero eso no es todo. El agua del lago está tan saturada de minerales que algunos de ellos se utilizan en la producción de cosméticos e incluso en la medicina. La alta alcalinidad la hace absolutamente inadecuada para la mayoría de los seres vivos, pero no impide la adaptación de aquellos que pueden hacerlo. Imagina una valle donde la arena es de un blanco inmaculado y las montañas son majestuosas, como gigantescos guardianes. La valle de Nubra, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar,
Es conocida por su clima único y su paisaje que puede compararse con el de Marte. Aquí, lejos de la civilización, crecen plantas raras que pueden sobrevivir en condiciones que recuerdan a un desierto. ¿Sabes qué hace que este valle sea verdaderamente especial? En él fluye el río Nubra, que en el principio del verano se convierte en un torrente embravecido y para el otoño se vuelve tranquilo y poco profundo. El agua, rica en minerales, forma oasis mágicos donde se pueden encontrar flores frágiles que florecen solo en esta época del año. Pero esto no es lo más extraño. En Nubra habitan camellos de 2 jorobas que pueden sobrevivir sin agua durante 10 días. Estos animales asombrosos no solo se han adaptado a las condiciones duras, sino que también se han convertido en símbolos de la región. Se pueden ver paciendo tranquilamente ante el fondo de las cimas nevadas. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Los habitantes locales, budistas, celebran festivales únicos que se realizan a una altura de aproximadamente 4.000 metros, donde el aire es delgado y el ambiente está lleno del espíritu de las antiguas tradiciones. Estos festivales atraen a turistas de todo el mundo que desean sumergirse en una cultura que ha perdurado aquí durante siglos. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En las últimas décadas, el geyser ha sido objeto de estudio para científicos que intentan descubrir cómo exactamente sigue evolucionando. Solo imaginen cómo esta anomalía natural aparecerá dentro de un siglo. El lago Mono no es simplemente un cuerpo de agua, sino una verdadera enigmática natural, donde el contenido de sal supera el nivel del océano en 3 veces. Imagina estar en la orilla y ver cómo se forman estructuras salinas, similares a extraterrestres, que emergen del agua alcanzando alturas de hasta 5 metros. Estas formaciones tubulares, conocidas como tuffs, se forman gracias a la interacción entre el agua dulce y la salada. Pero esto no es lo más extraño. El lago alberga en sus aguas un mundo único de organismos. Algas y microorganismos que solo pueden existir en estas condiciones crean un ecosistema donde incluso las aves, como las gaviotas, encuentran alimento. Imagina cómo estas aves se reúnen en grandes bandadas para alimentarse de las gambas saladas que solo habitan aquí. Para conservar este bioma único, los científicos realizan observaciones constantes. Desde que el nivel de agua en el lago disminuyó en un 30% debido al bombeo de agua, el ecosistema se encuentra en peligro. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante. Resulta que el lago Mono no es solo un fragmento de la naturaleza, sino un importante indicador del cambio climático en la región. ¿Sabías que algo aún más sorprendente? Es como una sesión de spa al aire libre donde cada inmersión trae relajación y renovación. Y cuando piensas que lo más interesante ya ha terminado, te espera una sorpresa. En esta región hay numerosos lagos termales con propiedades únicas. Por ejemplo, el lago Okataina, conocido por sus burbujas que recuerdan al champán y una temperatura que alcanza los 40 grados. En la bahía de Ha Long se encuentran más de 300 islotes kársticos que parecen haber sido tallados en un mundo mágico. Cada isla tiene formas y tamaños únicos. Algunas recuerdan a animales, mientras que otras parecen castillos de cuentos. Sin embargo, esto no es todo.
El mundo submarino de la bahía está lleno de vida, donde habitan más de 80 especies de peces y una gran cantidad de seres marinos únicos. Imagina nadando en estas aguas tortugas marinas de hasta 1 metro de longitud y peces brillantes que iluminan la oscuridad. Lo que realmente asombra es que en algunos islotes se pueden encontrar cuevas con estalactitas y estalagmitas de más de 10.000 años de antigüedad. Estas cuevas se han convertido en verdaderos atractivos turísticos, atrayendo a los amantes de la aventura. Y ahora imagina esto. En la bahía de Halong se celebra uno de los festivales más populares de la cultura vietnamita, donde los residentes locales presentan danzas y música tradicionales. El festival atrae a miles de turistas que desean sumergirse en la atmósfera de la cultura vietnamita. Cada año en la bahía se organizan acciones ecológicas para limpiar las aguas y las orillas, con el objetivo de preservar esta belleza para las futuras generaciones. Y lo que aún resulta más asombroso, en esta región viven pueblos indígenas que han mantenido sus tradiciones y modo de vida durante siglos, confiando en los recursos del mar. Saben cómo utilizar los recursos del entorno sin dañarlo, lo que hace que su patrimonio cultural sea invaluable. Imaginen un gran cráter circular en el océano que alcanza una profundidad de 70 metros. Se trata de la Gran Azulada y atrae a buzos de todo el mundo por su vibrante color azulado y su misteriosa profundidad. ¿Qué hace que este lugar sea aún más intrigante? Dentro de este cráter se encuentran estalactitas y estalagmitas formadas hace millones de años, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. Estas formaciones crean un mundo submarino que parece completamente extraterrestre, con formas afiladas como cuchillos que emergen de las paredes. Y ahora lo más interesante, los científicos han descubierto que en este lugar habitan especies raras de peces y corales que no se encuentran en ningún otro lugar. Por ejemplo, aquí se pueden ver peces mariposa de colores brillantes que cambian su color según el entorno que les rodea. Pero eso no es todo. La Gran Azulada es parte de un gran arrecife que se extiende más de 300 kilómetros a lo largo de la costa de Belice. Este arrecife no solo es hermoso, sino que también juega un papel crucial en la ecología de la región, sirviendo de hogar a miles de seres marinos. Y esto no es todo. En la región de Napali se encuentran antiguos templos hawaianos construidos con piedras que pesan hasta 5 toneladas. Las leyendas locales afirman que estas santidades fueron lugares de adoración a los dioses, y muchos creen que aún conservan un poder mágico. Imaginen un lugar donde la tierra parece que un artista ha derramado colores sobre un lienzo. Yanggi Danxia, en la provincia de Gansu, no es solo un parque natural, sino una verdadera galería de maravillas geológicas que abarca una superficie de más de 32.000 hectáreas. Aquí las rocas están pintadas con vibrantes tonos de rojo, amarillo y verde, y cada color es resultado de la erosión de millones de años. ¿Saben qué es aún más asombroso? Estas increíbles formas se formaron gracias a complejos procesos de sedimentación que ocurrieron durante más de 100 millones de años. Cada capa de tierra cuenta su propia historia, y la altura de algunas rocas alcanza los 30 metros, como si fueran gigantescas murallas que guardan los secretos de épocas antiguas. Y ahora, imagine esto.
En esta región se pueden ver rocas que parecen torres construidas con capas de colores diferentes. Los lugareños las llaman arco iris en la tierra, y realmente, cuando el sol sale, este espectáculo parece magia. Los colores comienzan a brillar, creando el efecto de un verdadero fuegos artificiales. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En Gyeonggi, Danxia, hay lugares donde la geología se une con la cultura. En las rocas se han conservado antiguos dibujos realizados por el hombre hace más de 5.000 años. Estas imágenes, realizadas en un estilo único, nos permiten asomarnos al mundo de nuestros antepasados, sus creencias y su vida cotidiana. ¿Saben qué es lo más impactante? Lo más intrigante es que cada año se celebra aquí un festival al que acuden personas de todo el mundo para disfrutar de la belleza de la naturaleza y la cultura de la región. Este evento atrae no solo a turistas, sino también a científicos que estudian los únicos muestras geológicas y la flora del oasis, Meteora. No es solo un nombre de lugar, es una verdadera enigmática. Imaginaos gigantescas rocas de hasta 400 metros de altura sobre las que se erigen monasterios construidos en el siglo XIV. Estos edificios no solo impresionan por su majestuosidad, sino que también representan un prodigio de ingeniería. Para su construcción, solo se utilizaron herramientas primitivas y una increíble astucia. ¿Sabías que en su apogeo aquí había más de 20 monasterios? Sin embargo, solo 6 han llegado hasta nuestros días. Estos monasterios no solo servían como centros religiosos, sino también como refugios para científicos que podían dedicarse libremente a la filosofía y la ciencia en medio de la inestabilidad política. Pero eso no es todo. El monasterio de San Esteban, uno de los más conocidos, fue construido sobre una plataforma rodeada de acantilados verticales, lo que lo hace prácticamente inexpugnable. Para entrar, los monjes utilizaban escaleras de cuerda que podían ser izadas en caso de peligro. Imaginaos, estos monasterios no solo han sobrevivido a los siglos, sino que también se han convertido en Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1999. Pero ¿sabías que la arquitectura de Meteora no solo ha inspirado a los peregrinos, sino también a los cineastas? La película Greg Sorba fue rodada aquí, y muchas personas viajan para sentir la atmósfera capturada en la pantalla. Y lo más asombroso de todo, esta hendidura fue creada como resultado del colapso de una cueva subterránea, y cuando el nivel del mar subió, se llenó de agua, formando esta formación geológica única. El agua en la hendidura está rica en minerales, lo que la hace atractiva no solo para los buzos, sino también para los investigadores que estudian la biología marina. Imaginen una isla donde el 80% de su flora no se encuentra en ninguna otra parte del planeta. La isla de Socotra, ubicada en la costa de Yemen, parece sacada de una película de ciencia ficción. Aquí crecen árboles de dragonero que recuerdan a gigantescos hongos por su forma característica y alcanzan hasta 12 metros de altura. En esta isla maravillosa solo existen 3 estaciones: lluviosa, seca y muy seca. Sin embargo, lo más asombroso es que algunas plantas se han adaptado a estas condiciones de tal manera que pueden sobrevivir sin agua durante varios años. ¿Han visto alguna vez una planta que pueda almacenar agua en su tronco como en un depósito?
Esto es lo que hace que la flora de Socotra sea tan única. El mundo animal de la isla no se queda atrás. Aquí habitan más de 30 especies de aves que no se encuentran en ningún otro lugar. Por ejemplo, el halcón de Socotra, conocido por su plumaje vibrante, puede alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora durante la caza. Pero esto no es todo. Este lugar no solo atrae a los turistas, sino que también se convierte en un importante objeto de estudio para los científicos que investigan los cambios globales del clima. Y aquí tienes otro dato que te hará reflexionar. Glaciares como el Grey almacenan alrededor del 70% del agua dulce del planeta. El bosque de Tijuca en Río de Janeiro ocupa una superficie superior a los 6.000 hectáreas, siendo uno de los bosques urbanos más grandes del mundo. Imagina, entre rascacielos y el bullicio de la ciudad, se oculta una joya verde donde plantas, algunas de las cuales alcanzan alturas de 30 metros, crean selvas impenetrables. Aquí habitan más de 160 especies de aves, incluyendo especies raras como el tucán rojo y el loro verde. Y lo más asombroso, en el bosque se pueden encontrar incluso delfines, que a veces se acercan a las aguas cercanas para observar a los turistas. Pero esto no es lo más extraño. Tijuca fue creada artificialmente en el siglo XIX, cuando los habitantes locales comenzaron a plantar árboles para combatir la erosión del suelo. Como resultado, este bosque no solo se convirtió en el hogar de muchas especies, sino también en un elemento crucial del ecosistema de la ciudad, absorbiendo dióxido de carbono y produciendo oxígeno. El 30% del oxígeno de Río proviene de él. En las rocas de Meteora habitan especies raras de aves, como el halcón peregrino, que puede alcanzar velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Este lugar no solo es un legado espiritual, sino también un tesoro biológico, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un baile único. El oasis de Huacachina, ubicado a solo 15 kilómetros de la ciudad de Ica, es un verdadero milagro de la naturaleza, donde las dunas de arena alcanzan una altura de 30 metros. Este oasis, rodeado de palmeras y cuerpos de agua, ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas y escritores. Pero lo que realmente es asombroso es que en este lugar la temperatura media anual es de alrededor de 30 grados Celsius, lo que lo hace ideal para los turistas durante todo el año. ¿Sabías que Huacachina es el único oasis natural de América del Sur? Sus aguas tienen propiedades asombrosas. Los habitantes locales afirman que pueden curar enfermedades de la piel. Ahora imagina pasear por las dunas al atardecer, cuando el sol se pone en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos vibrantes de naranja y rosado. Pero esto no es todo. El oasis atrae a los turistas no solo por sus paisajes, sino también por la posibilidad de practicar sandboarding, es decir, deslizarse por las dunas de arena en una tabla. Este deporte se ha convertido en un éxito entre los amantes del ocio activo, y algunas dunas realmente recuerdan a gigantescas pistas de esquí, donde la velocidad puede alcanzar los 30 kilómetros por hora. ¿Y qué decir de las leyendas? Se dice que el oasis fue creado gracias a una hermosa joven que ahogó su amor en las aguas y sus lágrimas se convirtieron en este rincón paradisíaco. Es interesante que aún se encuentren personas que creen en la magia de este lugar.
¿Saben que en la isla se han encontrado restos de antiguas civilizaciones que utilizaron sus recursos hace más de 3000 años? Los arqueólogos encuentran artefactos que confirman que Socotra fue una importante ruta comercial entre África y Asia. Además, la isla se considera uno de los lugares más aislados del mundo, lo que la convierte en un verdadero santuario natural. Los estudios muestran que su ecosistema sigue desarrollándose, creando nuevas especies que asombran a los científicos. Imaginen un mundo donde las cuevas de hielo parecen sacadas de un cuento de hadas. Sus paredes resplandecen con todos los matices de azul y blanco. Vatnajökull no es solo el glaciar más grande de Islandia, sino que oculta en sus entrañas cuevas únicas que se forman gracias a procesos naturales de derretimiento y congelación. Estas cuevas pueden alcanzar una longitud de hasta 100 metros y en su interior la temperatura puede bajar por debajo de cero incluso en verano. Pero esto no es lo más interesante. ¿Saben que las cuevas de hielo de Vatnajökull tienen sus propios habitantes? Dentro de ellas se pueden encontrar microorganismos que se han adaptado a la vida en condiciones de frío y oscuridad constantes. Los científicos han descubierto que estos organismos pueden sobrevivir utilizando mecanismos metabólicos únicos que les permiten obtener energía incluso de la luz solar que penetra a través de las grietas en el hielo. Y ahora imaginen esto. Cada año las cuevas se convierten en verdaderos atractivos turísticos. Miles de personas de todo el mundo llegan para ver este espectáculo de hielo, pero solo unos pocos saben que el nivel de derretimiento del hielo, debido al cambio climático, aumenta en 10 centímetros al año. Esto significa que muchas cuevas pueden desaparecer en los próximos décadas, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Algunas formaciones de hielo en las cámaras internas pueden alcanzar una altura de hasta 20 metros. Si decides visitar este lugar, ten en cuenta que el mejor momento para observar es durante los meses de verano, cuando los géiseres muestran su actividad. Existe un dicho que asegura que en este tiempo el agua del lago tiene propiedades curativas. ¿Sabes lo más increíble? El lago Geyser es solo una parte de un vasto ecosistema donde habitan plantas y animales raros, algunos de los cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Wadi Rum no es solo un desierto, es un lugar donde las rocas pueden contar historias que comenzaron hace millones de años. Imponentes acantilados rojos y rosados se elevan hasta los 700 metros, creando paisajes impresionantes que atraen tanto a turistas como a cineastas. ¿Sabías que aquí se rodaron películas icónicas como El Marciano y Star Wars? Imagina que estás caminando por este paisaje misterioso, donde cada movimiento trae nuevos descubrimientos. Wadi Rum también es famoso por sus petroglifos, dejados por antiguas tribus. Más de 4000 imágenes, incluyendo escenas de caza y motivos religiosos, cuentan sobre la vida de las personas que habitaron aquí hace más de 12.000 años. Pero esto no es todo. En el desierto puedes encontrar especies raras de plantas que sobreviven en condiciones donde la temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius. Estas plantas, como el arbusto ardiente, pueden sobrevivir sin agua durante varios meses, utilizando sus raíces para extraer agua de las profundidades de la tierra. ¿Sabes qué es aún más intrigante?
Wadi Rum no es solo una belleza natural, sino también el hogar de los beduinos, que mantienen sus tradiciones y modo de vida. Viven en tiendas de campaña y llevan una vida nómada, lo que hace que su cultura sea aún más única. En este lugar puedes ver rastros de antiguas civilizaciones dejados en las rocas. Por ejemplo, uno de los lugares más conocidos es la Roca de Lavrentiev, nombrada en honor a T. E. Lawrence, quien jugó un papel crucial en la rebelión árabe. Fanjing está rodeado de niebla que crea una atmósfera mística, como si estuvieras en otro mundo. Las leyendas dicen que aquí viven espíritus que protegen la montaña de intrusos. ¿Sabías que lo que más asombra? Cada año se celebran festivales en los que los habitantes locales celebran su conexión con la naturaleza y sus antepasados, añadiendo aún más magia a este lugar. Las islas Lofoten en Noruega no son solo paisajes hermosos, sino un lugar donde la naturaleza realiza verdaderos milagros. Imagina montañas que se elevan a 1000 metros sobre el nivel del mar, rodeadas por fiordos cristalinos. Estas islas, situadas más allá del círculo polar ártico, son famosas por su clima único, donde la temperatura en invierno rara vez baja de cero, gracias al cálido Gulf Stream. Cada año, decenas de miles de turistas visitan Lofoten para ver el impresionante fenómeno de la aurora boreal, que brilla con colores vibrantes sobre las cimas nevadas. Pero lo que resulta aún más asombroso es que aquí se encuentra uno de los puertos pesqueros más grandes de Noruega, la ciudad de Reine, donde la pesca alcanza 80.000 toneladas al año. Lofoten no es solo pesca. Los habitantes locales mantienen tradiciones que se remontan a la época vikinga. En el pueblo de Lofoten hay un museo donde puedes ver una reconstrucción de un asentamiento vikingo y aprender sobre su vida, caza y comercio. Imagina cómo cazaban ballenas utilizando herramientas simples pero efectivas. En verano, las islas se convierten en un paraíso para los amantes del ocio activo. Aquí puedes practicar kayak rodeado de majestuosas montañas o hacer senderismo por senderos pintorescos. Es interesante que en Lofoten viven más de 100 especies de aves, incluyendo especies raras como las albatros y los alcaudones. En Richat se han encontrado fósiles que confirman que aquí habitaron animales antiguos, incluyendo grandes reptiles marinos, cuando el clima era mucho más húmedo. ¿Qué es aún más intrigante? Esta estructura nunca ha sido completamente estudiada, y muchos aspectos de su formación siguen siendo un misterio. Por ejemplo, ¿cómo ha logrado mantenerse en este estado durante millones de años? Las cuevas de mármol en Chile son algo completamente inesperado. Imagine formaciones naturales que parecen haber sido creadas por un artista talentoso. Las paredes de las cuevas brillan con todos los tonos de azul y verde, como esculturas de mármol. Estas cuevas se encuentran en el lago Carafto y su edad se estima en más de 6.000 años. ¿Qué hace que estas cuevas sean tan únicas? Su forma y color cambian según el nivel de agua y la estación del año. Cuando el nivel de agua es bajo, las paredes de mármol se revelan en toda su belleza, mientras que cuando sube, las cuevas parecen sumergirse bajo el agua. Esto crea un espectáculo completamente cautivador. Los techos de mármol reflejan los rayos del sol, creando un impresionante espectáculo de luz. Pero esto no es todo.
Dentro de las cuevas no solo se encuentra mármol, sino también formaciones naturales que parecen enormes gotas. Estas gotas son visibles durante la marea baja, revelando detalles inesperados que no se pueden ver cuando el nivel de agua es alto. Solo imagina cómo las grandes olas y el tiempo han esculpido estos espacios mágicos. En las cuevas también habitan especies marinas únicas que pueden sobrevivir en estas condiciones específicas. En esta región se han encontrado restos de dinosaurios que vivieron aquí hace millones de años, y algunos de ellos eran del tamaño de un autobús. Estos hallazgos permiten a los científicos reconstruir el ecosistema que existió mucho antes de la aparición del hombre. Imagina un lugar donde las bellezas submarinas son tan vibrantes que parece que has entrado en un cuento de hadas. El arrecife de Raja Ampat, en Indonesia, es conocido por su increíble biodiversidad. Aquí habitan más de 1.500 especies de peces y 400 especies de corales. Esto significa que el mundo submarino de esta región es uno de los más ricos del planeta. ¿Sabías qué hace que este arrecife sea tan único? Su ubicación en el punto de encuentro de corrientes oceánicas crea condiciones ideales para la vida de muchos organismos marinos. Es como un enorme acuario donde puedes encontrar de todo, desde pequeños caballitos de mar hasta gigantescas tortugas. Pero esto no es lo más extraño. En las aguas de Raja Ampat se pueden encontrar especies raras como el pulpo mimetizador, que puede cambiar de color y textura de su piel para camuflarse con su entorno. ¿Has visto alguna vez cómo un pulpo así caza, utilizando sus increíbles habilidades para camuflarse? Y ahora imagina esto. En Raja Ampat se encuentran casi el 90% de todas las especies conocidas de arrecifes de coral. Esto lo convierte en un verdadero paraíso para buceadores e investigadores que buscan abrir nuevos horizontes en el mundo submarino. Además, en esta zona habitan especies raras de animales y plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, aquí puedes encontrar lagartos que pueden cambiar de color y flores del tamaño de una mano humana. Y lo más asombroso de todo, el Cascada Ángel no es solo un lugar para fotos, es un organismo vivo que sigue asombrando e inspirando incluso en el siglo XXI. La montaña Arco Iris no es solo un paisaje pintoresco, sino un verdadero prodigio natural creado por millones de años de procesos geológicos. Imagina una cima montañosa donde los colores se entrelazan como en un arco iris: rojo, azul, amarillo, franjas vibrantes que parecen dibujadas por un artista. ¿Sabes qué hace que esta montaña sea tan única? Todo se debe a los minerales. Los óxidos de hierro le dan un tono rojo, mientras que el cobre le proporciona un verde. Estos pigmentos se formaron como resultado de complejos procesos que ocurrieron durante millones de años, cuando la Tierra se elevaba y erosionaba. Pero eso no es todo. La altura de la montaña Arco Iris alcanza aproximadamente los 6.000 metros sobre el nivel del mar y solo se puede llegar a ella a pie. El camino hacia la cima ofrece vistas impresionantes de los paisajes montañosos circundantes, donde los rayos de sol se filtran a través de las nubes, creando una atmósfera mágica. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. A gran altura, donde el aire es delgado,
puedes encontrar alpacas que pastan tranquilamente entre las rocas de colores. Su lana, suave y esponjosa, contrasta con los tonos brillantes de la tierra, creando una imagen que se queda grabada en la memoria. Si pensabas que esto era solo un lugar bonito para hacer fotos, te sorprenderá saber que la montaña Arco Iris fue prácticamente desconocida hasta los años 2000. Este lugar no solo deleita la vista, sino que también es objeto de estudio para geólogos y ecólogos que intentan entender cómo estas formaciones han podido sobrevivir durante millones de años. Y lo más interesante es que los científicos aún discuten sobre cómo se forman exactamente estas columnas. El desierto blanco de Egipto no es simplemente un desierto, sino una verdadera galería natural donde cada formación es una obra de arte. Imagina, rocas blancas que parecen haber sido esculpidas en el más puro yeso, con formas que van desde extrañas setas hasta gigantescos animales. Estas estructuras únicas surgieron gracias a la erosión, que actuó sobre el blando caliza, y el resultado es asombroso. El oasis de Farafra, cercano a este desierto, se ha convertido en un verdadero oasis para viajeros e investigadores. ¿Sabías que en este oasis puedes encontrar plantas que no crecen en ningún otro lugar del mundo? Entre ellas hay especies raras de palmeras datileras que pueden alcanzar una altura de hasta 30 metros. Este lugar es un paraíso para los botánicos, ya que aquí se concentran ecosistemas únicos que fascinan por su diversidad. Pero eso no es todo. En Farafra también hay fuentes termales con una temperatura de agua de hasta 45 grados Celsius. Imagina lo relajante que sería sumergirse en el agua caliente rodeado de dunas blancas. Y los habitantes locales, que cuidan celosamente sus tradiciones, ofrecen a los turistas excursiones únicas donde pueden aprender sobre la vida del oasis y su historia. Visualmente, parece una pintura en la que cada instante puede ser un cuadro. En el fondo del lago hay restos de árboles antiguos, sumergidos hace miles de años, y se pueden ver en el agua transparente, añadiendo más misterio a este lugar. Precisamente gracias a su conservación, el lago se ha convertido en un objeto de estudio para los científicos que intentan desentrañar sus secretos. En la isla de Bohol, Filipinas, se encuentran colinas que parecen enormes chocolates. Imagina 300 colinas con alturas que van desde los 30 hasta los 100 metros, exactamente como montañas de chocolate gigante. Estas colinas cambian de color según la estación del año. En la temporada seca se vuelven marrón y durante las lluvias se cubren de hierba verde. Pero ¿cómo se formaron? El secreto reside en los arrecifes de coral que hace millones de años se encontraban en el fondo del mar. Luego, cuando el nivel del agua disminuyó, estos arrecifes emergieron y con el tiempo, la erosión formó estas extrañas formas. No lo creerás, pero algunos investigadores creen que las colinas podrían haber sido formadas por cambios paleomagnéticos. Imagina ahora que en esta región viven especies raras de animales, como los lémures saltadores, que pueden saltar hasta 10 metros de distancia. La isla también es famosa por sus cuevas únicas, donde se encuentran fósiles que tienen 3 millones de años. Cada año, miles de turistas llegan aquí para ver estas colinas con sus propios ojos
y hacer fotos impresionantes. La cueva de Fingal fue nombrada en honor a un personaje de la mitología irlandesa y su historia está envuelta en numerosos mitos y leyendas. Por ejemplo, se dice que este lugar es el hogar de gigantes que guardan sus secretos. Increíblemente, pero también esta cueva atrajo la atención de científicos que estudian la acústica. Los sonidos que se crean en ella pueden intensificarse hasta un 30%, lo que la convierte en el lugar ideal para experimentos acústicos. En las terrazas de arroz de Tegayalang, en Ubud, Bali, las plantas de arroz crecen a una altura de hasta 30 metros sobre el nivel del mar. Estas terrazas se han creado a lo largo de los siglos y actualmente forman un paisaje pintoresco donde el ser humano y la naturaleza trabajan en perfecta armonía. Lo más asombroso es que en estas terrazas se utiliza un sistema de riego conocido como subak, que controla los flujos de agua mediante la antigua sabiduría balinesa. Cada terraza tiene una forma única y cuando las miras desde arriba parecen una mosaica verde compuesta por diferentes tonos de verde. ¿Sabías que estas terrazas proporcionan alimentos para más de 7.000 residentes locales? No solo son un fuente de arroz, sino también un lugar donde los locales realizan rituales y celebraciones, vinculando su cultura con la tierra. Imagina ahora la escena durante la cosecha, cuando las familias trabajan en las terrazas recolectando arroz a mano. Esta es una tradición que se transmite de generación en generación y cada elemento del proceso tiene su significado. Aquí es donde realmente se vuelve fascinante. Algunas terrazas están inclinadas a un ángulo de hasta 30 grados, lo que permite aprovechar al máximo la luz solar. Por ejemplo, aquí se encuentran raros tipos de algas que tiñen el agua en tonos brillantes. Estas algas no solo añaden color, sino que también juegan un papel importante en la ecología de la región. Lo más asombroso es que las cuevas de mármol se encuentran a solo 1 hora en barco de un pequeño pueblo que, en esencia, está oculto a la vista de los turistas. La salina de Atacama no es simplemente un desierto, se considera uno de los lugares más secos del planeta, donde la lluvia cae solo una vez cada 10 años. Imagina un paisaje donde no ha caído una sola gota de agua durante varios años, y bajo tus pies hay depósitos de sal que brillan bajo el sol como millones de diamantes. Pero esto no es lo más extraño. A unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, crecen plantas que se han adaptado a estas condiciones extremas. ¿Sabes qué plantas son? Son las salicornias, que pueden sobrevivir incluso sin agua, gracias a su capacidad para acumular humedad del aire. Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. En las entrañas de Atacama hay ríos subterráneos que fluyen a más de 100 metros de profundidad. Estos ríos nutren oasis donde la vida bulle, a pesar de la desolación del desierto. Los habitantes locales, pueblos indígenas, extraen agua de estos manantiales subterráneos mediante métodos tradicionales que se transmiten de generación en generación. Si pensabas que esto era asombroso, espera, la salina de Atacama es el hogar de fauna única. Por ejemplo, aquí vive el flamenco, que en temporada de migración se agrupa en grandes bandadas para encontrar comida en los cuerpos de agua salados. Sus brillantes plumas rosadas contrastan con los depósitos de sal blanco. ¿Sabes qué es aún más asombroso?
La altura del Valle de Nubra permite observar el cielo estrellado con una claridad tal que parece casi al alcance de la mano. En noches claras se pueden ver hasta 30.000 estrellas, lo que hace de este lugar el sitio ideal para astrónomos y románticos. Imagina que estás de pie en el borde de un acantilado y, de repente, ante ti se abre un pozo que parece un portal a otra dimensión. El Pozo de Thor, en Oregón, no es solo una formación natural, sino una verdadera anomalía natural donde el agua brota con fuerza desde las profundidades, creando un espectáculo que deja sin aliento. Cada marea hace que burbujee con tal intensidad que parece que la propia tierra revela sus secretos. ¿Sabes qué ocurre cuando el oleaje del océano se encuentra con el pozo? El agua sube hasta una altura de hasta 10 metros, como una columna gigante, y en el aire resuena un estruendo ensordecedor. Es como si el pozo intentara inspirar el océano. Pero esto no es lo más extraño. En días claros, cuando las olas no son demasiado fuertes, se pueden ver formarse verdaderos remolinos en el pozo, sumergiendo todo en un baile hipnótico. No es solo un espectáculo. El Pozo de Thor atrae no solo a los amantes de la naturaleza, sino también a los investigadores. Algunos afirman que este lugar está imbuido de energía mágica que puede curar. Las leyendas hablan de almas valientes que intentaron saltar a sus profundidades, esperando encontrar consuelo o respuestas a sus preguntas. Imagina que podrías formar parte de este lugar mágico. Los estudios muestran que las condiciones climáticas de esta región eran completamente diferentes a las de hoy en día y que en su territorio podrían haber existido ecosistemas antiguos. Casi el 30% de todas las especies de flora y fauna encontradas aquí son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Este increíble ecosistema sigue existiendo en condiciones que nos parecen casi imposibles. ¿Sabías que en Madagascar hay un lugar que parece un gigantesco laberinto de agudas rocas? Tsingy de Bemaraja, protegido por la UNESCO, es un conjunto de agudos pináculos de caliza que alcanzan una altura de hasta 100 metros. Estas formaciones naturales surgieron gracias a millones de años de erosión y actualmente crean un paisaje impresionante que es difícil de comparar con algo en la Tierra. Cada pináculo, como un afilado diente, perfora el cielo, y entre ellos hay estrechos senderos por los que solo se puede caminar con equipo adecuado. Pero lo que realmente es asombroso es que en este laberinto viven especies raras de animales que no se encuentran en ningún otro lugar. Por ejemplo, aquí habitan los lémures, que pueden saltar desde una altura de hasta 15 metros, como acróbatas en un circo. Imagina ahora cómo se esconden en estas rocas los ríos subterráneos, que de vez en cuando emergen a la superficie a través de estrechas grietas. En algunos lugares, la profundidad de estas aguas subterráneas supera los 30 metros. Estos ríos crean ecosistemas únicos que son hogar de numerosas especies raras de peces y crustáceos. Para explorar este paisaje asombroso se requiere equipo especial. Cada año, Tijuca atrae millones de turistas, y no es casual. Pueden explorar senderos que se adentran en densas malezas y ver cascadas de hasta 15 metros de altura, y lo que resulta aún más emocionante,
El bosque está a solo unos kilómetros de la famosa estatua de Cristo Redentor, que se alza sobre la ciudad. El Geyser Fly no es simplemente un fenómeno natural común, sino una verdadera fantasía geotérmica con una altura de 30 metros. Imaginen cómo el agua caliente brota de la tierra formando chorros brillantes y multicolores, como fuentes pintorescas en un parque. Pero lo que resulta asombroso es que esta belleza apareció gracias a una intervención casual del ser humano. A principios del siglo XX, cuando los perforadores buscaban aguas subterráneas, encontraron una fuente que desde entonces se convirtió en una verdadera sensación. Ahora imaginen que la temperatura del agua en el geyser alcanza los 130 grados Celsius. Es como un hervidor de agua, pero en condiciones naturales. Pero eso no es todo. Los minerales presentes en el agua le dan al geyser tonos brillantes, desde el verde hasta el rojo, creando escenas impresionantes que solo se pueden ver aquí. ¿Qué resulta aún más intrigante? El geyser sigue creciendo porque los minerales se sedimentan y forman nuevas estructuras. Estas formaciones estalagmíticas recuerdan castillos de cuento de hadas y algunas pueden alcanzar una altura de 7 metros. Los residentes locales y los turistas se maravillan ante esta belleza, pero a pesar de su popularidad, el geyser permanece en relativo aislamiento, rodeado de paisajes desérticos de Nevada. ¿Sabías que hay miradores especiales desde donde se puede disfrutar de una vista espectacular? Desde la altura de un vuelo de pájaro, las colinas parecen un mar infinito de chocolate. Y lo más increíble es que estas colinas no solo son hermosas, sino que también forman parte de un ecosistema más amplio donde viven más de 150 especies de aves. Imagina un lugar donde la tierra hierve y el aire se llena con el olor a azufre. El campo geotérmico de Rotorua en Nueva Zelanda no es solo un fenómeno natural, sino un verdadero espectáculo que se desarrolla al aire libre. Aquí hay más de 60 fuentes termales y una de ellas es el famoso Pozo del Lodo Burbujeante, que hierve y burbujea como un volcán, pero sin peligro de erupción. Cada vez que te acercas a este lugar, te recibe una paleta vibrante de colores, desde el verde vivo hasta el naranja intenso. ¿Sabes por qué esto ocurre? El agua aquí se calienta hasta los 130 grados Celsius y los microorganismos que viven en estas condiciones colorean la superficie en diferentes tonos, creando un espectáculo visual que es imposible olvidar. Pero espera, esto no es todo. En Rotorua también se encuentra el famoso Geyser Wairake, que lanza agua caliente a una altura de hasta 20 metros cada 20 minutos. Y lo que resulta aún más asombroso es que esta instalación natural utiliza las fuerzas de la Tierra para crear verdaderos géiseres que fascinan a los espectadores con su poder y belleza. En este paraíso geotérmico puedes no solo observar fenómenos naturales, sino también probar las fuentes termales. Algunas de ellas tienen propiedades curativas y la temperatura del agua alcanza los 35 grados. Existen incluso teorías de que el lago puede tener propiedades curativas debido a su alto contenido de sal, lo que atrae a personas de todo el mundo. Es interesante que, a pesar de su popularidad, el acceso al lago solo es posible en helicóptero o en barco, lo que lo hace aún más misterioso y difícil de alcanzar. El lago Louise
con sus aguas de un vibrante azul turquesa. Tiene un contenido excepcionalmente alto de minerales, lo que le da ese color hipnótico. El agua del lago es tan clara que refleja las montañas circundantes, creando un efecto de espejo y, curiosamente, en los meses de verano, el nivel del agua puede subir hasta 2 metros. Pero esto no es lo más asombroso. El agua del lago se forma por el deshielo de glaciares cercanos, y en algunos lugares, el glaciar que da al lago su forma característica alcanza una profundidad de 30 metros. ¿Puede imaginarse cómo las inmensas masas de hielo se mueven lentamente, creando esta obra maestra de la naturaleza? Lo que realmente asombra es que cada verano el lago atrae a más de 700 de miles de turistas. Pero no solo se puede llegar a él por carretera. En verano se abren rutas especiales para peatones, donde se pueden ver especies raras de flora y fauna, incluyendo osos y ciervos, lo que hace que el viaje sea no solo impresionante, sino también aventurero. Y lo que hace que este lugar sea verdaderamente único es que alrededor del lago se encuentran cordilleras montañosas, whose heights reach 3,000 meters, y que forman un impresionante fondo para las fotos. Cada año más personas desean ver estas maravillas de hielo con sus propios ojos, pero hay que recordar que las cuevas pueden ser peligrosas. El cambio climático las hace más inestables, y a veces el hielo puede desplomarse sin previo aviso. Y aquí tienes otro hecho impactante. Las cuevas de Vatnajökull ocupan una superficie de más de 30 kilómetros cuadrados. ¿Te imaginas cuánta de ella aún no ha sido explorada? Imagina una cascada con una altura de 983 metros. Ángel, el cascada más alto del planeta, se precipita desde una cornisa como si los ríos celestiales se lanzaran hacia abajo para unirse a la Tierra. Pero esto no es lo más asombroso. Sobre el cascada, rodeado de densos bosques tropicales, a menudo se forman nubes de niebla. Estas crean la ilusión de que el cascada flota en el aire, y su poder hace que la tierra tiemble, como si la misma naturaleza suspirara de admiración. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Este cascada fue nombrado en honor al piloto estadounidense Jimmy Ángel, quien lo descubrió en 1933. Buscaba oro, pero encontró algo mucho más valioso: un milagro natural que atrae a turistas de todo el mundo. Imagina que cada año aquí caen aproximadamente 30.000 milímetros de precipitación. Esto convierte a esta región en una de las más húmedas del planeta, y el cascada se vuelve cada vez más majestuoso con el paso del tiempo. En el fondo del cascada se forma un lago con una longitud de más de 100 metros y una anchura de 30 metros. El agua en él es cristalina y puedes ver el fondo incluso a gran profundidad. Pero esto no es lo más extraño. En estas terrazas no solo puedes encontrar a los residentes locales, sino también a turistas que vienen a hacer fotos frente a estas olas verdes. Si pensabas que esto era solo un lugar hermoso, prepárate para una sorpresa. Las terrazas de Tegayalang forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que abarca una práctica agrícola única que cubre más de 300 hectáreas de tierra. El glaciar Grey, que se extiende por más de 13 kilómetros, parece haber capturado toda la belleza de los Andes chilenos. Sus paredes de hielo, que alcanzan una altura de 30 metros,
crean un contraste increíble con las aguas azul cobalto del lago Grey, formando un espectáculo que es imposible olvidar. Pero lo que realmente sorprende es que el glaciar pierde hasta 100 metros de su masa cada año. Este proceso está relacionado con el cambio climático, y si piensas que esto es solo otro glaciar, prepárate para el shock. Es parte de un sistema de glaciares que cubre más de 500 kilómetros cuadrados. Imagina cómo las grandes placas de hielo, del tamaño de varios automóviles, se desploman en el agua, creando olas poderosas y un estruendo ensordecedor. No es solo un espectáculo, es un verdadero show de hielo, donde la naturaleza demuestra su fuerza e imprevisibilidad. Alrededor del glaciar hay senderos por los que puedes pasear y desde donde se disfrutan vistas espectaculares de las cimas circundantes. ¿Sabes qué es aún más intrigante? Con cada paseo puedes ver cómo el glaciar cambia ante tus ojos, ya que su forma y tamaño varían debido a la fusión y acumulación de nieve. El Glaciar Grey es uno de los lugares más visitados en el Parque Nacional Torres del Paine, donde la naturaleza actúa como un artista, constantemente cambiando la paleta de colores y texturas. El Pozo de Thor no solo atrae a los turistas, es un lugar donde puedes sentir la fuerza de la naturaleza en su estado más puro. Y lo más asombroso es que cada marea trae nuevas formas y patrones, dejando a los espectadores esperando un nuevo milagro. En la costa de Napali se encuentran acantilados que se elevan hasta una altura de 800 metros. Esto es 2 veces más alto que la Estatua de la Libertad. Estas impresionantes formas del relieve fueron creadas como resultado de millones de años de erosión, y cada rincón aquí está lleno de historia. Pero esto no es lo más asombroso. En las rocas crecen plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, como el raro lavaborde que florece solo en este clima auténtico. ¿Y sabes qué es aún más sorprendente? Algunas de estas plantas pueden sobrevivir en condiciones donde la precipitación anual es solo de 100 milímetros. Cada año, miles de turistas realizan caminatas por senderos que serpentean a lo largo de la costa, ofreciendo vistas espectaculares del océano y las cascadas. Es notable que en esta sección hay solo 30 kilómetros de camino, pero ofrece algunos de los paisajes más emocionantes del planeta. Aquí puedes ver delfines e incluso ballenas jorobadas que migran a través de estas aguas. ¿Has escuchado alguna vez cómo cantan? Sus canciones pueden alcanzar una intensidad de 15 decibelios, lo que es comparable al ruido de un motor de coche en funcionamiento. Esta figura histórica dejó una huella indeleble en la historia de Wadi Rum, y lo que es aún más asombroso, en la región de Wadi Rum hay varios oasis que proporcionan agua vital para la flora y fauna locales. Estos oasis no solo son fuentes de agua, sino también hábitats para muchas especies de animales, incluyendo aves raras. El bosque de columnas de piedra de Shilin, en la provincia de Yunnan, es un lugar donde la naturaleza ha creado formas fantásticas que recuerdan a gigantescos dientes. Estas formaciones de caliza alcanzan alturas de hasta 30 metros y forman un laberinto completo en el que es fácil perderse. Imagina que estás paseando por este infierno natural y cada grieta en la piedra susurra secretos antiguos. Estas formas misteriosas de las columnas surgieron hace más de 30 millones de años, cuando las aguas subterráneas comenzaron a erosionar la caliza, formando estas estructuras caprichosas.
Pero esto no es todo. En este bosque se pueden encontrar especies raras de plantas y animales que se han adaptado a condiciones únicas. Por ejemplo, aquí viven lagartos que pueden cambiar de color para camuflarse con su entorno. Ahora imagina que en esta zona hay más de 1000 formas diferentes de rocas y cada una de ellas tiene un nombre basado en leyendas locales. Algunas columnas recuerdan a animales, otras a personas, y algunas tienen formas que provocan una sonrisa. Y aquí va la pregunta: ¿qué crees que inspiró a los habitantes locales a crear tales historias? El bosque de Schilling se ha convertido en un destino turístico muy popular, atrayendo a más de 1 millón de visitantes cada año. Por ejemplo, en el año 2023, más de 3.000 voluntarios recogieron alrededor de 100 toneladas de basura. Y lo más intrigante, la bahía de Halong ha sido reconocida como uno de los 7 nuevos maravillas naturales del mundo y sigue asombrando con su belleza y misterios. Imaginen un cañón con una anchura de hasta 6 kilómetros y una profundidad de más de 1,5 kilómetros, donde las capas de rocas exponen la historia de nuestro planeta a lo largo de 2.000 millones de años. El Gran Cañón no es solo un cañón, es un libro gigante cuyas páginas cuentan cómo cambiaba el clima y el paisaje de la Tierra. Ahora imaginen, todas estas capas fueron creadas por el trabajo continuo del río Colorado, que con el tiempo talló este relieve imponente. ¿Sabían que en el Gran Cañón se pueden encontrar más de 500 tipos de plantas y 80 tipos de animales, incluyendo aves raras como el cóndor? Esto significa que cada paso por sus senderos puede llevar a encontrarse con algo completamente único. Pero eso no es todo. En el fondo del cañón hay ruinas antiguas dejadas por pueblos indígenas que vivieron aquí hace miles de años. Sus culturas y costumbres aún interesan a los arqueólogos, ya que muchas preguntas siguen sin respuesta. Y lo más fascinante, el Gran Cañón fue declarado Parque Nacional en 1911 y hoy ocupa más de 14.000 kilómetros cuadrados. Atacama es el lugar ideal para los astrónomos. Gracias al aire limpio y la falta de contaminación lumínica, aquí se encuentran algunos de los mayores telescopios del mundo. A unos 2.500 metros de altura, los astrónomos observan estrellas que están a millones de años luz de distancia. El Valle de la Luna, ubicado en el desierto de Atacama, parece una escena salida de una película de ciencia ficción. Aquí se encuentran paisajes que recuerdan la superficie de la Luna. Imagina colinas cubiertas de depósitos salinos blancos de hasta 30 metros de altura que forman figuras caprichosas. Este lugar asombra la imaginación, ya que aquí se pueden ver las estrellas más brillantes cuando el sol se oculta en el horizonte. El salar central de la valle, conocido como Salar de Atacama, tiene una superficie de aproximadamente 7.000 kilómetros cuadrados. Es interesante que este salar se considera uno de los lugares más secos del planeta. Aquí llueve solo una vez cada varios años. Ahora imagina cómo sobreviven las plantas y los animales en tales condiciones. Se han adaptado a los extremos, como los cactus que pueden almacenar agua en sus tallos. Pero esto no es lo más extraño. Aquí también se encuentran formaciones geológicas únicas como las Vallecitos de la Luna y la Muro de la Muerte, formadas hace millones de años.
Estas estructuras recuerdan castillos caprichosos y alcanzan una altura de hasta 20 metros. Toda esta belleza atrae a turistas de todo el mundo que desean ver atardeceres cuando el cielo se tiñe de brillantes tonos rojos y anaranjados. ¿Sabías que algo aún más sorprendente? En el Valle de la Luna se realizan investigaciones que ayudan a los científicos a entender cómo podría haber sido la Tierra hace millones de años. Los viajeros pueden intentar escalar o incluso cruzar puentes colgantes que conectan los puntos más altos de Tsingy. Pero tengan cuidado, algunas áreas pueden ser peligrosas y es mejor ir con un guía experimentado. Les resultará interesante saber que en esta región se han registrado más de 100 especies de aves. Algunas de ellas son tan raras que solo se pueden ver en este lugar único. El lago Hiller se destaca por su vibrante color rosado que incluso los viajeros más experimentados encontrarán impactante. Imaginen un lago donde el agua tiene un tono tan saturado que parece que alguien ha vertido un montón de colorantes rosados en él. Pero esto no es magia. El color del agua se debe a la presencia de microorganismos especiales como Dunaliella salina, que producen beta-caroteno. Lo más intrigante es que el agua del lago Hiller sigue siendo rosada incluso cuando se evapora. Esto significa que su color no cambia al secarse, lo que pone en tela de juicio muchas teorías científicas sobre el color del agua. Los estudios científicos muestran que la concentración de sales en el lago alcanza los 80 gramos por litro, lo que es 30 veces más alta que en un océano normal. En la isla de Middle Island, donde se encuentra el lago, también hay ecosistemas únicos. Los bosques circundantes por el lago son hogar de muchos animales y plantas raras. Por ejemplo, aquí viven pelícanos y delfines, que a menudo deleitan a los turistas con sus juegos. Pero eso no es todo. ¿Sabían que el lago Hiller fue descubierto en 1842? Sin embargo, su singularidad fue valorada solo en el siglo XX, cuando los científicos comenzaron a investigar sus propiedades activamente. Todo esto hace que el lago sea uno de los lugares más misteriosos y atractivos para visitar en Australia. Cada año el oasis atrae a más turistas y no es de extrañar, ya que su belleza y misterios hacen reflexionar sobre lo que aún puede ocultarse en este rincón de Perú. El oasis de Huacachina se esconde entre algunas de las dunas más altas del mundo y algunas de ellas forman figuras únicas que pueden alcanzar una anchura de 25 metros. Imagina una montaña que se eleva a más de 2000 metros, como un centinela que guarda los secretos de antiguas civilizaciones. La montaña Fanjing, ubicada en la provincia de Guizhou, es famosa por sus impresionantes formaciones rocosas que parecen haber sido talladas por un maestro. Estas majestuosas formaciones recuerdan columnas altas que se extienden hacia el cielo, creando un paisaje cautivador. Pero esto no es todo. En las laderas de la montaña crecen más de 200 tipos de plantas, algunos de los cuales no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. En este ecosistema único se pueden encontrar especies raras, como la originalia blanca, que florece solo en ciertos meses. ¿Sabías que lo más asombroso? La montaña Fanjing es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y su flora y fauna atraen a investigadores de todo el mundo. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble.
En la cima de la montaña se encuentra un templo construido hace más de 300 años, que sigue siendo un lugar de peregrinación. Cada año, miles de personas suben por senderos serpenteantes para tocar esta tierra sagrada. Y ahora imagina que en este templo hay estatuas que, según las leyendas, poseen un poder increíble. Pero aún hay más.